tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto estar con usted. Bueno, un nuevo programa de Medicina para Todos y, como le digo siempre, un programa creado y auspiciado por el Hospital Privado Universitario de Córdoba exclusivamente para que usted pueda proteger la salud de su familia. Esa es la idea de todos nosotros. Y hoy un día especial porque es el Día Mundial del Cáncer de Mama. En el programa anterior del miércoles pasado hicimos el comienzo de este tema tan importante para la mujer sobre todo. Y hoy vamos a completarlo y me están acompañando en este momento el doctor Fabián Gómez Balangione y la doctora Juliana Mandrile. Con ellos vamos a conversar y también se van a incorporar otros médicos a este programa. Bueno, yo diría que para que podamos, porque como dicen algunas personas que trabajan en televisión, la audiencia se renueva. Y entonces tal vez no hayan visto el programa anterior, podríamos sintetizar, hacer un pequeño resumen de la etapa de diagnóstico del cáncer de mama, ¿no? Era ese el tema. Bien, bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hoy es 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Es un día establecido como tal por la Organización Mundial de la Salud. Esta enfermedad es una enfermedad muy importante, por eso todo el mes de octubre es abocado a esta enfermedad. Es una enfermedad que causa la principal causa de muerte por cáncer en el mundo, ¿sí? Esta enfermedad se da principalmente en mujeres, aunque los varones no están exentos de padecerla. Se da principalmente entre los 40 y los 60 años, que es la etapa productiva del ser humano, lo cual tiene un impacto también muy importante. Y en nuestro país se diagnostican aproximadamente más de 20.000 casos anuales y causa alrededor de 6.000 muertes anuales, ¿sí? ¿Cuál es la importancia en este día y sobre todo en todo este mes? Fomentar esto, que es la prevención, la búsqueda temprana. ¿Y por qué es tan importante la búsqueda temprana? Porque es la oportunidad de curar la enfermedad. Claro. ¿Sí? Juliana, ¿podés hacer un breve resumen de la prevención? Sí, la prevención tiene que ver primero con hábitos que uno inculca a los pacientes en cuanto a buenos hábitos de salud, en torno a evitar el alcohol, tener una buena dieta y demás, pero esta enfermedad es difícil de evitar, pero lo más importante es el diagnóstico temprano, ¿sí? Y en eso tenemos una gran herramienta que es el screening, que tiene que ver con este consejo de los estudios anuales, que uno se los hace a las pacientes sanas, ¿no? Y el objetivo es ese, encontrar la enfermedad muy chiquitita para poder curarla, para tener esa oportunidad. Es curable totalmente, ¿no? En esa etapa, sí. En esa etapa. A pesar de eso, todavía existe pacientes que tienen como cierto temor a si me duele, si me hace mal este estudio, o no me lo hago porque tengo miedo que voy a encontrar. Bueno, eso es lo que buscamos, ¿no? Se lo hacemos a la población sana para justamente pesquisar a aquella paciente que tiene la oportunidad de curarse. Fabián, ¿qué sucede cuando se detecta el cáncer? ¿Qué es lo que está pasando en ese momento? ¿Qué sucede qué se desencadena a partir de eso? Sí. La detección fundamentalmente, como explicaba Juliana, la doctora Mandrile, es a través fundamentalmente de la mamografía. Por eso hacemos énfasis hoy en día en el estudio de control anual a partir de los 40 años de la mujer con la mamografía, que es el método por excelencia de detección precoz. La mamografía lo que permite es detectar algunas anomalías a través de las imágenes sugestivas que pueden significar un cáncer de mama. Y a partir de esa mamografía pueden indicarse otros estudios de diagnóstico complementarios, ya sea de imágenes como ecografía mamaria, resonancia magnética y eventualmente y muy usualmente punciones biopsia que hoy disponemos hoy en día para hacer el diagnóstico de certeza. Recién ahí podemos tener nosotros un diagnóstico de certeza de si se trata de una enfermedad maligna, ya desencadenar la fase de tratamiento o de estadificación que llamamos, es decir, determinar esa enfermedad, si es una enfermedad temprana, precoz, o una enfermedad
más avanzada y en base a eso ajustar el tratamiento a cada caso, que es hoy lo que busca la medicina en general, la oncología en particular, que es la medicina de precisión, la medicina personalizada, individualizada. ¿Sí? Está bien. Antes Juliana dijo que era la principal causa de muerte, ¿no? A mí me sorprendió, porque yo pensaba que rumbeaba por otro lado la Sí. señora de la Guadaña, pero bueno. Te puedo hacer una Sí, aclaración sí. porque está muy bien la pregunta para quitarle por ahí un poco el halo de muerte que tiene esta enfermedad. Eso en realidad es un sesgo estadístico. ¿Por qué? Porque por un lado podemos decir que es una enfermedad altamente curable, tiene altas chances de curabilidad el cáncer de mama, no así otras enfermedades oncológicas. Pero como es tan frecuente, Claro. como hay mucha frecuencia, siempre decimos que 1 de cada 8, 10 mujeres va a padecer en algún momento de su vida cáncer de mama, termina siendo estadísticamente muy notable la cantidad de muertes por cáncer de mama. 2 de cada 10, dijiste. 1 de cada 10. 1 de cada 10. Y de ese 10% que estás tomando, ¿qué tanto por ciento hoy termina con la muerte? Según el momento en que se diagnostique, pero si es un carcinoma, un tumor de mama maligno. Hablo de estadística, más o menos para tener idea de porcentajes, ¿no? Digamos que si es un carcinoma o un tumor temprano, en los estadios iniciales, solo el 10% puede llegar a morir de la enfermedad y el 90% curarse. Ah, qué bárbaro. Por Sí, eso es el maravilla. énfasis en el diagnóstico precoz. Sí, sí. Cuando la enfermedad avanza, ya ese porcentaje de 10% de mortalidad puede llegar a un 30 o a un 50%. ¿Sí? Está bien. Bueno, ¿saben lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una muy pequeñísima pausa y enseguida volvemos y ya arrancamos con el tema del tratamiento, que es el centro objetivo de este programa. Muy bien, continuamos en Medicina para Todos. El tema de hoy, cáncer de mama. Hoy es el Día Universal del Cáncer de Mama y me acompaña el doctor Fabián Balangione del primer bloque y ahora se ha sumado Adriana Borello, también especialista en este tema. Adriana, bienvenida al programa, un gusto tenerte acá. Gracias por la invitación. Bueno, Fabián, vamos de lleno al tema, ¿no? Es decir, tratamiento del cáncer de mama. Bien, podemos hacer un poquito de historia, una breve historia, Adelante. porque ha cambiado muchísimo el tratamiento del cáncer de mama en los últimos 20, 30 años. Hasta los años 90, el tratamiento del cáncer de mama era casi exclusivamente quirúrgico, solo existían las cirugías y cirugías radicales, cirugías mutilantes como la mastectomía total, que lamentablemente hoy todavía seguimos haciendo, pero por suerte cada vez menos. En los años 80, 90 se sumaron muchos otros tratamientos a la cirugía, como los tratamientos de quimioterapia, de hormonoterapia, mejor radioterapia que antes no era técnicamente muy buena, y eso cambió el paradigma de tratamiento de cáncer de mama, donde hoy es un tratamiento que se llama multimodal, multidisciplinario, donde nosotros quienes operamos hacemos una parte de ese tratamiento y después el equipo de oncología hace otra parte, el equipo de radioterapia hace otra parte y en la suma de esos tratamientos está, más allá de, como dijimos, el diagnóstico temprano, los tratamientos multimodales que se llaman son los que han mejorado o nos acercan al éxito y a la curabilidad. Hablas de mejorar y te interrumpo con una pregunta que supongo que se deben hacer muchos. ¿Sigue siendo la caída del cabello un resultado de esos tratamientos o no? ¿O se ha superado eso? No, en los tratamientos puntualmente de quimioterapia, que en eso la doctora Borello puede extenderse mejor que yo, sigue siendo un efecto colateral felizmente pasajero, es un poco tiempo. Hay algunos métodos para disminuir la alopecia o la pérdida de cabello o aminorarla, pero todavía sigue siendo un efecto colateral, pero repito que pasajero temporario. Está bien. Adriana, ¿cómo se aborda esta enfermedad?
Bueno, esa es una buena pregunta y esto tiene que tener un abordaje multidisciplinario. O sea, como dijo Fabián, intervienen varios especialistas, desde el diagnóstico, la parte de la cirugía es muy importante, lo que hacemos los oncólogos, que son los tratamientos sistémicos, ya sea con pastillas, con tratamiento hormonal o ya sea por vena. Cada vez vemos chicas más jóvenes con cánceres de mama que a veces no han tenido hijos, entonces no hay que olvidarse de ese aspecto, entonces ya se suma un actor más a este grupo de trabajo que es la gente que hace fertilidad, porque si nosotros perdemos esa oportunidad de recoger material, en el futuro esa mamá ya podrá no tener hijos. También es muy importante sumar a la gente del equipo de salud mental, porque no todo el mundo llega bien parado a este diagnóstico. Es un gran cimbronazo, no solo en la vida de la paciente, sino en la vida de la familia. Entonces, también puede cambiar el ámbito laboral, entonces hay que apoyar a esa paciente. Entonces ya son varios actores que intervienen en el tratamiento del cáncer de mama. También son muy importantes los patólogos. El cáncer de mama no es una sola enfermedad, es un grupo de enfermedades, hay 4 grandes grupos y esto se trata de manera diferente. Entonces el patólogo también es interesante que esté en la mesa de discusión. ¿Cuál es la función del patólogo? El diagnóstico y decirnos qué tipo de cáncer de mama tiene esa paciente. ¿Y cómo serían esos 4 grupos que mencionaste? Los tumores que se llaman luminales, que crecen a expensas de las hormonas, el estímulo que hace crecer estas células, el estímulo hormonal, y hay 2 grandes grupos, los hormonales. Después tenemos un tercer grupo que expresa una proteína que es muy agresiva, llamada HER2, pero por suerte hay tratamientos muy específicos para este grupo de pacientes con quimioterapia y estos blancos moleculares que nombró Fabián en el otro bloque. Y de estos pacientes, un alto porcentaje, a pesar de ser un tumor muy agresivo, van a curarse. Y el cuarto grupo, que es el que más le tememos, es el que no expresa receptores hormonales ni esta proteína anormal que se llama HER2. Por eso lo llamamos triple negativo. Y afecta en general a la gente joven y es el tumor que está asociado con la herencia. Un 10 a un 15% de los cánceres de mama están asociados con alteraciones en nuestros genes. Está bien. Adriana, ¿cómo son los equipos multidisciplinarios de profesionales? Y en nuestra institución está formado por la gente que hace diagnóstico por imágenes, la gente que hace anatomía patológica, el cirujano, los patólogos, el oncólogo clínico, el radioterapeuta, que no está en nuestra institución, pero es un colaborador externo, y el equipo de salud mental también colabora con nosotros. ¿De quién me estoy olvidando, Fabián? Fertilidad, que lo nombré antes, genética, esta es una nueva área de la oncología, el asesoramiento oncogenético es muy importante, porque hay que estudiar a la persona enferma para después buscar quiénes más de la familia pueden tener esas llamadas mutaciones, o sea, alteraciones en los genes. Me queda un minuto, Fabián. Antes hablaste de cirugía. La pregunta es, esas cirugías de las que vos hablabas, yo no sé cómo es el lenguaje correcto, pero son a cielo abierto, no sé si es así. Sí, correcto. Totalmente invasivas, o también se pueden hacer por catéter. ¿Cómo es el tema ese? No, la cirugía de extirpación, si bien se ha avanzado mucho en lo que es la disminución del volumen de mama que uno reseca, ya no es necesario en la mayoría de los casos extirpar toda la mama. Se puede hacer a través de pequeñas incisiones, sí son a cielo abierto, pero se hacen pequeñas incisiones que muchas veces rondan los 2-3 centímetros, tanto a nivel del seno como a nivel de la axila. Y se ha avanzado mucho también en lo que es reconstrucción, que bueno, eso lo vamos a ver seguramente en el bloque siguiente. Y sí, hay métodos de baja invasividad en lo que es el diagnóstico. Todo lo que es diagnóstico hoy se hace por punciones, mediante agujas, con anestesia local. Se pueden extirpar
buenas piezas de tejido para hacer estudios. Está bien. ¿Sí? Vamos a hacer otra pausa y en el próximo bloque vamos a conversar de todos estos temas, sobre todo la cirugía reconstructiva y lo que para terminar el tema totalmente. Esa es la idea. Continuamos en Medicina para Todos. Adriana, por sugerencia de Fabián, ya que el programa se llama Medicina para Todos, el tema de los pacientes, ¿a todos se los trata por igual? No, esa es una buena pregunta y el equipo multidisciplinario decide cómo tratar a cada paciente. Por ejemplo, para que sea simple, los pacientes que tienen un tumor pequeño es preferible iniciar con cirugía y después hacer un tratamiento de prevención para evitar que la enfermedad vuelva con el paso de los años. Pero aquellos tumores que son grandes, compromiso de la axila o variedades agresivas, como estas que hablamos hace un instante de tumores HER2 o triples negativos, se prefiere empezar con una terapia sistémica, o sea, con anticuerpos monoclonales o con quimioterapia primero, para disminuir el volumen de la enfermedad a operar, o bien para tratar esas células que están viajando por el torrente sanguíneo. Muy bien. Fabián, por favor, háblanos de cirugías reconstructivas, perdón. Bien, la cirugía reconstructiva hoy por hoy es una opción y es un derecho de toda mujer cuando hemos tenido que retirar toda la mama o ambas mamas, hacer la mastectomía, que es la cirugía más extrema, digamos, que existe. En esos casos la mujer puede tener la posibilidad de recuperar su aspecto femenino mediante distintos tipos de cirugías plásticas de reconstrucción, mediante prótesis o mediante injerto de tejidos propios, ya sea al momento en que retiramos la mastectomía y el equipo de cirugía plástica nos asiste en la reconstrucción, o muchas veces tiempo después, 6 meses, 1 año, 2 años, de una mujer que ha tenido una mastectomía puede también ser sometida a una reconstrucción. Ahora, ¿se reconstituye toda la mama completa o solamente la forma? Buena pregunta. Se puede reconstruir una mama completa. Incluyendo el pezón, todo. Incluyendo la areola, incluyendo el pezón, mediante técnicas de cirugía plástica. Aunque sí, no correcto. Pueda amamantar por esa mano. Correcto, porque no va a estar el órgano, claro. No va a estar la glándula, pero el aspecto visual es prácticamente el de una mama normal. ¿Sí? Está bien. Y en general, claro, no hace falta que pregunte cuáles son los beneficios para la paciente, porque me imagino que su aspecto estético, sobre todo si son un poco jóvenes, importa mucho, ¿no? Indudablemente, sí. El beneficio es estético, el beneficio es psicológico, sin ninguna duda, pero déjeme acotar de que las cirugías reconstructivas, cuando hablamos de prótesis, cuando hablamos de injertos, no siempre son necesarias. Esas son necesarias de cada 10 pacientes que hoy operamos, en 3 o 4 estamos obligados por distintos motivos a retirar la mama completa, porque es un tumor muy grande, porque el diagnóstico fue tardío, porque a veces hay varios tumores en la misma mama o en ambas mamas. Pero si el diagnóstico se hace a tiempo, o bien si se hacen previamente tratamientos de reducción del tumor, como los que explicó la doctora Borello, con quimioterapia o hormonoterapia, podemos hacer una cirugía que se llama conservadora de la mama, es decir, extirpar un sector de la mama que alberga la enfermedad, pero respetar el resto de la mama sana. ¿Sí? Entonces no siempre es necesaria la mastectomía, es en la minoría de los casos. Y esos son los casos en que tienen la opción y la chance y el derecho de una reconstrucción. Muy bien. ¿Okay? Muchas gracias a los dos por haber venido al programa. Está todo mucho más claro y recordamos mucho mejor, ¿no?, el Día Mundial del Cáncer de Mama. Bueno. Nosotros llegamos al final del programa y si a usted le gustó y está de acuerdo, la semana que viene, exactamente a esta misma hora, podemos volver a encontrarnos. Hasta ese momento.